Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Te habla Hugh El Marte, pastor de la iglesia Templo Bíblico Monte de los Olivos, y agradezco a Dios la oportunidad que me concede para compartir contigo este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poder leer y reflexionar sobre la carta de Filipenses capítulo 3 a la altura del versículo 15. Leemos en la versión Reina Valera. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios bendiga su palabra. Lo primero que vemos aquí en el capítulo 3, desde el inicio, es el apóstol Pablo presentando la importancia del gozo. Luego vemos en segundo lugar que él presenta su defensa en cuanto a los méritos que en la carne él había obtenido. Y es entonces a la altura del versículo 15 que nos compete en esta ocasión, en donde el apóstol Pablo en primer lugar resalta la importancia de la unidad y la vinculación del creyente. Así que, versículo 15, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Dice entonces en el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. En primer lugar, el apóstol Pablo nos desafía a sentir una misma cosa. En segundo lugar, a la altura del versículo 16, nos muestra la necesidad de seguir una misma regla. Y otra vez, entonces, al terminar el versículo 16, nos llama a sentir una misma cosa. ¿Cuánta falta hace en el día de hoy la unidad genuina, sincera dentro del pueblo de Dios? En segundo lugar, vemos a la altura del versículo 17 que el apóstol Pablo ya no se presenta como al inicio del capítulo 3 con sus méritos en la carne, sino que ahora se nos presenta como un ejemplo vivo que podemos seguir cuando dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Podemos algunos de nosotros decir al nuestro semejante, mírame a mí? ¿Quieres vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios? Mírame a mí. ¿Quieres vivir una vida conforme a lo establecido por Dios en su palabra? Mírame a mí. Indudablemente este es un gran compromiso y este es un gran desafío, y creemos que el apóstol Pablo tenía todas las facultades para citar esta expresión, porque era un hombre en cuyo cuerpo yacían las marcas de Cristo. En tercer lugar, entre el versículo 18 y el versículo 19, entonces el apóstol Pablo nos presenta la advertencia de aquellos que trabajan para su propia concupiscencia, de aquellos cuyo resultado es la vergüenza y los cuales se han constituido enemigos de la cruz de Cristo.
Finalmente, en el versículo 20, entonces, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que nuestros pensamientos no deben de estar anclados en las cosas terrenales. Versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La visión del cristiano en los últimos tiempos y en toda la historia del cristianismo debe de estar anclada en la persona del Señor Jesucristo. Hoy en día se está predicando muchas cosas. Hoy en día se está hablando de muchas informaciones, pero poco se conoce de la persona del Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, para mí es un gran placer compartir contigo este tiempo de devocional, este tiempo de reflexión de la palabra. Recuerda que esto no sustituye tu tiempo a solas con el Señor. Espero que hayas podido, al igual que yo, ser edificado a través de esta reflexión de la palabra. Que al igual que yo puedas reflexionar en que es importante mantener la unidad, la vinculación guiada por el Espíritu Santo entre los hermanos. Que al igual que el apóstol Pablo podamos un día nosotros modelar a los demás un comportamiento, una vida apegada a los estatutos de Dios y por consiguiente una vida para la gloria de Dios. Que en tercer lugar podamos tener el discernimiento para identificar a aquellos que se han constituido enemigos de la cruz. Y que en cuarto lugar nosotros podamos recordar siempre que nuestra ciudadanía no es de este mundo y que nuestro trabajo aquí es ser un embajador del reino de los cielos y que de donde nosotros esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos transformará este cuerpo de humillación en un cuerpo semejante al suyo de glorificación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea contigo y los tuyos en el nombre de Jesús. Amén.